¿Cree usted que hay una institucionalidad fuerte en Ecuador para evitar que llegue una dictadura? No, porque se puede convocar a una asamblea constituyente y reformar y con las maniobras comunicacionales y con el poder en las manos de estas personas podrían tranquilamente modificar, como ha sucedido en el 2008 con una nueva constitución. Se puede precisar, se puede afinar, se puede ajustar detalles en esa constitución, por ejemplo, la reelección indefinida, que se podría modificar para poder quedarse permanentemente en el poder. En una presidencia de Luisa González, quien terminaría mandando sería Rafael Correa nuevamente. Es lo más probable. Además, se puede notar cómo vemos a un Rafael Correa que pasa día y noche generando contenidos en una cuenta de red social sin descanso, cuestionando cada acción o cada decisión o cada mensaje que pueda emitir el hoy presidente y candidato Ariel Noboa. Él prácticamente dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tomar esta decisión, se van a ir del país tales personas. Ya está tomando decisiones como si fuera quien va a gobernar este país, y es lo que nos deja claro quién va a tomar en el caso de que gane la candidata González, quién asumiría realmente el poder en la presidencia. Y es alguien que tiene casos judiciales, que tiene que responder a la justicia, por eso está fuera del país. Y es bastante peligroso también eso, porque no vemos, digamos, más allá que quiera desligarse de ese cordón umbilical de Correa, la candidata, es muy difícil para ella, porque mientras más dice alguna propuesta que pueda conectar con el interés ciudadano, por otro lado se contrapone con las propuestas de los máximos líderes de ese movimiento político. Y eso deja en evidencia quién finalmente gobernaría en el caso de que llegue al poder la candidata del correísmo. Eso también la gente, a ver, lo empieza a analizar. Yo creo que no hay que subestimar al electorado. El electorado tiene la capacidad también, con el acceso a las tecnologías, de analizar, reflexionar, identificar cuál es ese modelo que finalmente quieren. Porque el Ecuador hoy se juega al futuro. Hoy no nos jugamos una elección cualquiera. Hoy estamos hablando de una línea con una amplia democracia, libertad económica, libertad de expresión, y por acá hemos visto declaraciones como vamos a regular las redes sociales, es importante una nueva ley de comunicación. Ya tenemos esa experiencia con los medios de comunicación, muchos cerrados, muchos perseguidos por pensar o no publicar lo que ese gobierno quería que se publique en su momento. Ya tenemos esa experiencia Sí. y el ciudadano debe reflexionarlo. Sí, por último, brevemente, vamos a cerrar con el tema de política exterior. En política exterior, sin duda, el tema de Venezuela gana gran protagonismo. Ya usted recordó cómo Luisa González dijo que reconocería a Nicolás Maduro. Daniel Noboa no desaprovechó la oportunidad de decir que, pues, tanto ella como Diosdado Cabello prefieran a narcos como amigos, lo dijo recientemente. Mi pregunta es, ¿cree usted que Luisa González, en el caso de llegar a la presidencia, más que cómplice, sería una gran aliada de Maduro y podría llevar a Ecuador por el mismo camino de Venezuela? A pesar de que evade la candidata cada vez que le preguntan en entrevistas sobre la relación o la amistad o la admiración que le tenga a Nicolás Maduro, es evidente que, bueno, hemos visto en varias declaraciones a su máximo líder reafirmar y decir que lo que se vive en Venezuela es una democracia, que se ganó en democracia en las últimas elecciones, cuando todo el mundo sabe que Edmundo González fue el ganador legítimo en esa elección. Sí deja mucho que desear, y además vemos cómo Nicolás Maduro felicita, le desea éxitos a la candidata González. Ya vemos una línea clara de ese relacionamiento o esa ansiedad por tener o retomar ese poder, y que también con esos ejemplos que hemos visto en Venezuela, quizás ese fantasma de cooptar el poder aquí, no soltarlo más, es lo que quizás está rondando en ese ambiente político. Y lo han dejado claro tanto en sus declaraciones, en sus propuestas, como estas de los gestores de paz, que son una copia exacta, fiel copia al original de lo que pasa en Venezuela, Nicaragua, Cuba. Prácticamente nos deja claro cuál va a ser su línea política, ideológica. Y ya
vemos lo que sucede, aquí vemos permanentemente ciudadanos venezolanos profesionales que no pueden encontrar un trabajo, que huyeron de su país, que necesitan trabajar, necesitan vivir y ellos quisieran retornar, pero en otras condiciones. Ese es el fantasma que recorre en esa atmósfera política y que al final hoy el ciudadano en estos pocos días debe tener esa reflexión para analizar y pensar bien su voto por el futuro del Ecuador. Y una última pregunta en esta misma línea. Usted acaba de decir pues esto de tomar el poder y no soltarlo más. Pues sabemos que cuando esto ocurre, esto lleva a una dictadura. Recordamos lo que fue el caso de Rafael Correa, muy cercano a Hugo Chávez en su momento, y cómo él prácticamente repitió llegar con una constituyente para cambiar la constitución, el acoso y persecución a los medios y a los periodistas. ¿Cree usted que hay una institucionalidad fuerte en Ecuador para evitar que llegue una dictadura? No, porque se puede convocar a una asamblea constituyente y reformar y con las maniobras comunicacionales y con el poder en las manos de estas personas podrían tranquilamente modificar, como ha sucedido en el 2008 con una nueva constitución. Se puede precisar, se puede afinar, se puede ajustar detalles en esa constitución, por ejemplo, la reelección indefinida, que se podría modificar para poder quedarse permanentemente en el poder y no cometer quizás ese error que ellos se les fue de las manos, que es la alternancia del poder, pensando que los sucesores iban a lograr victorias o no les iban a dar la espalda, como ocurrió con Con Lenín Lenín Moreno, Moreno que y no hizo le la fue bien. Sí. transición y que fue prácticamente quien cambió toda la historia de lo que se venía viviendo en el panorama político del Ecuador y que hoy los ciudadanos vivimos otro ambiente, sobre todo de libertades, porque insisto, ya pasó este combate frontal contra los medios de comunicación independientes, muchos cerraron, muchos quebraron, muchos fueron perseguidos, fue bastante complejo. De hecho, ahora un asambleísta electo ha dicho que llevaría a la Asamblea nuevamente una ley de comunicación, aunque fue desmentido inmediatamente por sus equipos de campaña de la candidata. Deja desnuda en esa ansiedad también por el control y esa perennización en el poder. Le doy las gracias al analista político y estratega en comunicación Leonardo Intriago por habernos acompañado desde Ecuador unos minutos acá en Panam Post para analizar un poco lo que se espera en esta segunda vuelta presidencial en Ecuador entre el presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación.